Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos de esta red social de Facebook. Espero que se encuentren muy bien, que Dios los haya estado bendiciendo a lo largo de esta semana, ¿verdad? Y como siempre esperamos que esta reflexión bíblica les sea de bastante bendición y edificación para todos los oyentes. En esta noche vamos a estar hablando acerca de un tema que se titula Un siervo perseguido. Y bueno, específicamente vamos a estar hablando acerca de la vida del profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue uno de los, en la actualidad y a lo largo de los siglos, siempre en el pueblo de Israel, siempre ha sido uno de los profetas más reconocidos y por decirlo así, más loados, alabados por el pueblo de Israel, ¿verdad? Reconocidos por el pueblo de Israel como uno de los siervos, uno de los grandes profetas de Dios. Y bueno, en esta noche vamos a estar hablando un poco acerca de su vida y vamos a estar sacando algunas experiencias, enseñanzas, algunas enseñanzas de su vida, ¿verdad? Y también algunas enseñanzas de vida espiritual, sobre todo para aquellos que quieren servir verdaderamente a Dios. Todo aquel hombre o mujer que quiera servir verdaderamente a Dios debe de saber esto de lo cual vamos a estar hablando en este día. Y bueno, en este día decía yo que estaremos hablando acerca de Jeremías. No sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero Jeremías se dice que fue el profeta llorón, ¿verdad? Porque se dice que Jeremías siempre o sea, lloraba mucho. Se dice que lloraba mucho, pero no lloraba mucho porque estuviera deprimido, sino porque constantemente era afligido, era perseguido, era muy perseguido por el pueblo de Israel, por su pueblo, ¿verdad? Fue muy maltratado. Y bueno, como decía yo, en su tiempo, el profeta Jeremías no fue muy bien recibido por el pueblo de Dios. Pero hoy vamos a estar estudiando algunas cosas. Permítame tantito, deme un minutito, por favor, lo que hacemos aquí un ajuste. Hacemos aquí un ajuste y continuamos. Deme un minutito, por favor. Ahí está, ya estamos. Ahora sí, vamos a estar hablando acerca del profeta Jeremías. Y decía yo que todo aquel que sirve a Dios, que quiere servirle a Dios verdaderamente en su reino, tiene ahí algunas cosas que tiene que saber. Y eso que tiene que saber o que tenemos que saber lo vamos a sacar en este día basados en el ejemplo, en la vida del profeta Jeremías. Y para eso quisiera que me acompañara usted a Jeremías capítulo uno versículo 1 al 9, donde el texto bíblico dice lo siguiente: estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, uno de los sacerdotes de Anatot, ciudad de la tierra de Benjamín. El Señor le dio mensajes a Jeremías por primera vez durante el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Los mensajes del Señor continuaron durante el reinado de Joacín, hijo de Joasías, hasta el año 11 del reinado de Sedequías, otro de los hijos de Josías. En agosto de ese año 11, la gente de Jerusalén fue llevada cautiva. La Biblia nos enseña que Jeremías fue siervo de Dios en el tiempo previo al cautiverio. De hecho, fue muy usado por Dios para hablarle al pueblo de Israel acerca de sus pecados y de que ellos tenían que arrepentirse de sus pecados precisamente porque Dios les estaba amenazando con un juicio. Les estaba amenazando con traer a una nación extranjera, ¿verdad? En este caso a los babilonios, y que ellos serían los ejecutores de su juicio. Y bueno, en ese tiempo, durante muchos años, Jeremías estuvo hablando al pueblo de Israel para que se apartaran de sus pecados principalmente. Dice el versículo 4, dice: la palabra del Señor vino a mí y dice lo siguiente: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí: ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, porque yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira que te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar.
Y mire, a través de la palabra de Dios, y sí, primero que nada quisiera hablar un poquito de la historia del profeta Jeremías, y después vamos a estar tocando una breve reflexión bíblica con respecto a algunas cosas que en esta noche quiero hablar, ¿verdad? Con respecto a lo que dice Dios en su palabra, lo que dice el Señor. Y mire, Jeremías, la Biblia nos enseña que sirvió como sacerdote y profeta, y fue un hijo de un sacerdote llamado Hilcías, como lo acabamos de ver, ¿verdad? Él era de una pequeña villa llamada Anatot, que estaba a unos 4.8 kilómetros aproximadamente al noreste de Jerusalén, en una porción de la tribu de Benjamín. Y bueno, como un testimonio, una lección visual o un testimonio, la Biblia enseña que Jeremías permaneció soltero precisamente porque Dios le dijo: no te cases porque va a venir un juicio, ¿verdad? Va a venir un juicio, y ¿para qué te casas? ¿Para qué vas a tener hijos? Si tú vas a pasar también, o sea, te va a tocar sufrir ese evento. Entonces no tiene caso que te cases y que tengas hijos, porque ellos van a sufrir. Y la Biblia enseña que él tenía un secretario que lo asistía en su ministerio, y este hombre se llamaba Baruch, a quien Jeremías le dictaba las profecías que el Señor le daba, ¿verdad? Y también, de acuerdo a la historia, los historiadores dicen que era el que custodiaba los escritos, ¿verdad? Los mensajes que iban siendo escritos, ¿verdad? Por él, que le iban siendo dictados por el profeta Jeremías a su secretario Baruch, y Baruch era el que los tenía custodiados. La palabra de Dios también enseña la historia que Jeremías profetizó en Judá alrededor del año 626 al 587, durante el reinado de Josías, hasta la caída de Judá en manos de los babilonios. Y a lo largo de aproximadamente 40 años de ministerio, logró sobrevivir a muchos encuentros con la muerte, porque en varias ocasiones estuvo en un grave peligro de muerte, verdaderamente un grave peligro de muerte. La fecha de su ministerio, el cual cubrió 5 décadas aproximadamente, va aproximadamente desde el año 13 del rey Josías de Judá, ¿sí?, hasta más allá de la caída de Jerusalén a manos de Babilonia en el año 586, como acabo de mencionar hace rato, ¿verdad? Después del 586, la historia cuenta que Jeremías fue forzado a ir con el remanente que huía a Judá, y posiblemente estuvo ministrando entre los judíos hasta el 570. ¿Qué le pasó a Jeremías? Bueno, no lo sabemos bien, pero al final de esta reflexión vamos a comentar un poquito acerca de eso. La palabra de Dios nos enseña, y los historiadores dicen, que Jeremías tuvo un ministerio dirigido en la mayoría de los casos a los de su propio pueblo de Judá. Acuérdese que cuando el reino de Israel se divide ahí en el tiempo de Roboam, hijo de Salomón, la Biblia dice que el reino de Israel se dividió en dos partes, y el reino del norte, llamado Israel, estaba confederado por 10 tribus, 10 de las tribus, a la cabeza de ese reino estaba Efraín precisamente, y su capital era Samaria. Y la parte sur del reino, al cual se le llamó Judá, lo componían la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y es precisamente en este territorio, en el territorio del reino de Judá, el reino del sur, donde Jeremías estuvo ministrando por alrededor de 5 décadas. La escritura nos enseña que él apeló a sus compatriotas a que se arrepintieran y evitaran de esa manera el juicio que Dios les había anunciado a través de un país invasor que los iba a quebrantar y los iba a llevar cautivos. ¿Por qué? Porque la condición espiritual en ese tiempo se caracterizaba por una adoración abierta, franca y abierta a los ídolos. Se dice que el rey Acaz, precedido por su hijo Ezequías, mucho antes de Jeremías, de los días de Isaías, había establecido un sistema de sacrificios en honor al dios Moloch en el valle de Hinnom, fuera de Jerusalén. Ezequías realizó reformas, ¿verdad?, con las cuales trató de erradicar este culto, pero su hijo Manasés continuó promoviendo el sacrificio de niños junto con la idolatría abierta, la cual continuó hasta el tiempo de Jeremías. La palabra de Dios nos enseña que también muchos judíos adoraron a una deidad pagana conocida como la Reina del Cielo, la cual se cree que era Semiramis, ¿verdad?, o Artemisa.
Artemisa de los fenicios. Y en el tiempo de Jeremías, aparte de la idolatría, la vida espiritual del pueblo de Dios era abiertamente pecaminosa, era rebelde, era violenta, era injusta, era malvada, era perversa, era inmoral, ¿verdad? Y por eso es que constantemente Dios hablaba a su pueblo a través de sus profetas, y en este caso especialmente a través de Jeremías, el cual fue usado grandemente, grande y poderosamente por Dios en sus tiempos, aunque la gente no le hizo mucho caso, ¿verdad? Ahora, las reformas de Josías que llegaron al punto culminante en el año 622 forzaron a una reprensión de las peores prácticas de la idolatría, pero el cáncer del pecado, el cáncer de la pecaminosidad volvió a florecer rápidamente. Josías fue un rey reformador, dice la Biblia, que él trató de exterminar todas las prácticas repugnantes y paganas de idolatría que se estaban moviendo en el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero este cáncer de la idolatría se había quedado muy adentro del corazón del pueblo de Dios. Y con el paso de los siglos, ¿verdad? Cuando se levanta Manasés, el hijo de Ezequías, esto vuelve a florecer nuevamente, rápidamente, ¿verdad? Ahora, la falta de sinceridad religiosa, la deshonestidad, el adulterio, la injusticia y la tiranía en contra de los necesitados y la calumnia prevaleciente en el reino de Judá era el pan nuestro de cada día en ese reino, ¿verdad? En ese tiempo, en el tiempo de Jeremías. Y en ese contexto social y espiritual pervertido, corrupto, es que el Señor levanta a Jeremías como su siervo precisamente para denunciarle su corrupción al pueblo de Dios y llamarlos, combinarlos al arrepentimiento. Aparte de eso, aparte del llamamiento de Jeremías, la Biblia dice que Dios había prometido a Jeremías que él iba a estar siempre con él, ¿verdad? En todos los días de su vida y que lo iba a estar respaldando siempre. Jeremías capítulo 1, pero ahora en el versículo 13 al 19 podemos encontrar algo muy interesante que dice: la palabra del Señor vino a mí por segunda vez y me dijo, ¿qué es lo que ves? Veo una olla que hierve y se derrama desde el norte, respondí. Entonces el Señor me dijo, desde el norte se derramará la calamidad sobre todos los habitantes del país. Yo estoy por convocar a todas las tribus de los reinos del norte, afirma el Señor, vendrán y cada uno pondrá su trono a la entrada misma de Jerusalén. Vendrán contra todos los muros que la rodean y contra todas las ciudades de Judá. Yo dictaré sentencia contra mi pueblo por toda su maldad, porque me ha abandonado. Han quemado incienso a otros dioses y han adorado la obra de sus manos. Pero tú prepárate y ve y diles lo que yo te ordene. No temas ante ellos, porque de lo contrario yo haré que sí les temas. Fíjese qué tremendo. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra el país, contra los reyes de Judá, contra las autoridades y sus sacerdotes y contra la gente del país. Versículo 19, pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Y mire, esta es una promesa maravillosa que yo creo que a Jeremías le ha de haber animado mucho, le ha de haber fortalecido, ¿verdad? Le ha de haber animado a seguir con su ministerio. Y mire, Jeremías, como decía yo hace rato, ha sido y es, de hecho, hasta el día de hoy, en medio del pueblo de Dios, tanto entre la iglesia como entre el pueblo de Israel, es uno de los profetas, de los siervos de Dios y profetas más reconocidos, más por decirlo así, alabados por su labor, ¿verdad? Su labor profética. Es uno de los profetas que más se leen, ¿verdad? Isaías, Jeremías y Ezequiel y Daniel son de los profetas que más se leen los domingos en las iglesias o los días de culto, ¿verdad? O en los estudios bíblicos. Es verdad, Jeremías es reconocido como verdaderamente un siervo de Dios porque todas las cosas que habló Jeremías en su tiempo terminaron cumpliéndose. La Biblia decía, ¿verdad?, que si alguien se levantaba como profeta y si alguien vaticinaba que algo iba a pasar en el futuro, pero no ocurría, entonces se le debía de considerar un falso profeta. Pero si un profeta que decía hablar de parte del Señor vaticinaba algo, ¿verdad? Un juicio, vaticinaba algún evento,
que supuestamente Dios había dicho y terminaba cumpliéndose, entonces tenía que ser considerado, era considerado como un verdadero siervo de Dios. Y verdaderamente Jeremías ha sido uno de los siervos más reconocidos dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero, en sus días Jeremías fue uno de los siervos de Dios más odiado y aborrecido por el simple hecho de decirle la verdad de Dios al pueblo y hacerle ver sus faltas y sus errores. Esto es algo muy tremendo, ¿verdad? Porque Dios estaba hablando al pueblo para que se arrepintieran, porque él ya había planeado que iba a traer un gran juicio, un gran castigo. No sé si usted nunca ha escuchado o ha leído acerca del cautiverio babilónico, de la invasión de Babilonia a Jerusalén, ¿verdad? Al territorio del reino de Judá. Pero la Biblia cuenta que fue algo terrible, que a las mujeres embarazadas les abrieron el vientre, que a hombres y mujeres, a hombres, hombres y ancianos los asesinaron, a los niños los mataron, a los niños los esclavizaron, a las mujeres, jóvenes las violaron, las llevaron cautivas y solamente un pequeño remanente de hombres, un pequeño puñado de hombres sobrevivientes. La Biblia dice que Nabucodonosor se los llevó cautivos a Babilonia y que en la tierra de Judá, ¿verdad? A los alrededores de Jerusalén y en todo lo que era la tribu de Judá y Benjamín, solamente se quedaron unos cuantos pobres, la gente más pobre para cuidar los viñedos y que subsistieran de lo que había quedado de la tierra. Y esto era lo que Dios había hablado y lo que Dios quería evitarles al pueblo de Israel, ¿verdad? Perdón, al pueblo de Dios, al pueblo de Judá. Pero desgraciadamente ese fue su crimen. El crimen de Jeremías fue precisamente decirles la verdad, una verdad que ellos no querían oír. ¿Por qué? Porque en el tiempo del profeta Jeremías había falsos profetas que a pesar de que el pueblo estaba en una pecaminosidad empedernida, en una perversidad extrema, una maldad extrema, ellos los animaban con falsas profecías y les decían, no, el Señor dice que todo está en paz, el Señor dice que Él está con nosotros, el Señor dice que vamos a derrotar a los babilonios porque Él nos apoya, nos respalda porque somos su pueblo, ¿verdad? En vez de reprender al pueblo tal como Jeremías lo hacía, porque Él verdaderamente hablaba de parte de Dios. Y su crimen fue ese precisamente, decirles una verdad que no querían oír, ¿verdad? Las verdades que no querían oír, y fue muy perseguido. La Biblia dice que principalmente por los nobles de Judá y el rey del reino de Judá, ¿verdad? Y en varias ocasiones estuvieron a punto de asesinarlo. La última vez que estuvo arrestado Jeremías por los judíos, estuvo por un largo tiempo hasta que el rey Nabucodonosor mandó a que lo liberaran dándole la oportunidad, dándole a elegir si se quería quedar en la tierra de Judá o se quería ir a Babilonia con los cautivos, ¿verdad? Lo liberó y dijo, te voy a elegir qué quieres, Jeremías, ¿te quieres quedar en Judá o te quieres ir allá a Babilonia con tu pueblo, ¿verdad? Con los cautivos que subsistieron. Y mire, de la vida de Jeremías podemos sacar algunas enseñanzas prácticas. Primero que nada, que al pueblo de Dios, aún siendo el pueblo de Dios, no siempre le gusta escuchar la verdad de Dios o las verdades de Dios. Porque al pueblo de Dios desafortunadamente muchas veces solo le gusta escuchar lo que es agradable para sus oídos e intereses egoístas. A la gente que pertenece al pueblo de Dios, tanto a la iglesia como al pueblo de Israel, solamente le gusta escuchar aquellas cosas que le son agradables, que no le reprendan, que no le confronten, ¿verdad? Sino que le gusta escuchar que Dios les va a bendecir, que Dios les va a prosperar, que Dios les ama mucho, ¿verdad? Que Dios tiene una gran gracia, favor, misericordia y bendición para ellos, a pesar de que vivan como viven, ¿verdad? Y bueno, a eso apelaban los falsos profetas contemporáneos de Jeremías, los cuales no reprendían abiertamente al pueblo de Dios por sus pecados, sino que todos les declaraban que todo estaba bien y que el Señor estaba con ellos, a pesar de todas sus abominaciones, ¿verdad? Lo segundo que podemos aprender de la vida de Jeremías es que normalmente los verdaderos siervos de Dios que son usados por Dios verdaderamente, generalmente, principalmente el Señor los usará siempre para hacerle ver sus faltas, sus pecados, sus errores al pueblo de Dios. ¿Por qué?
¿Por qué? Una sencilla razón, porque el problema principal del pueblo de Dios siempre ha sido su pecaminosidad. Entonces lo que Dios tiene que hacer, el Señor tiene que hacer, ¿verdad? Cristo Jesús, el Señor, lo que tiene que hacer es corregir a su pueblo, reprender y corregir a su pueblo para que se aparten de la pecaminosidad que a veces se vuelve habitual en el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer, verdad? Que los verdaderos siervos de Dios, generalmente sus mensajes van enfocados para confrontar el pecado, para rebatir el pecado, ¿verdad? Para hacerle ver al pueblo de Dios sus pecados y denunciarle sus faltas. Los verdaderos siervos de Dios, generalmente sus mensajes están más enfocados en contra del pecado que a favor de la gracia, la misericordia, el amor, el perdón de Dios y cosas así, cosas nobles por decirlo así, que es cierto que se deben de hablar, es cierto que Dios habla, pero generalmente Dios está más enfocado en corregir el pecado de su pueblo. ¿Por qué? Porque lo está formando en este mundo. Y si el problema principal del ser humano y en especial del pueblo de Dios es la pecaminosidad, pues entonces el Señor tendrá que usar a siervos verdaderos y darles esos temas. Número 3, ¿verdad? Bueno, reprenderlos, combinarlos al arrepentimiento antes de que tenga el Señor infaliblemente que ejecutar un juicio en contra de su pueblo por pecaminosidad empedernida. Y la tercera cosa que podemos aprender de la vida de Jeremías, si usted nunca ha leído el libro de Jeremías, yo le animo a que usted lo lea un día, todo el libro, ¿verdad? Todos sus capítulos, para que tenga usted una idea general del ministerio, de la obra de Dios a través del ministerio de Jeremías, ¿verdad? Y de cómo obra Dios con su pueblo. Y la tercera cosa que podemos aprender de la vida de Jeremías es que si tú quieres ser un verdadero siervo de Dios, muchas veces tendrás que ir en contra de la corriente religiosa del pueblo de Dios y serás grandemente aborrecido y rechazado por los mismos a los cuales estás sirviendo. ¿Por qué? Porque el pueblo a nadie, mire, al ser humano por naturaleza no le gusta que le corrijan, no le gusta que le reprendan, no le gusta que le hagan ver sus errores, que está mal, ¿verdad? Porque eso le ofende. Le ofende, se sienten aludidos, ¿verdad? Se sienten molestos, porque a la gente no nos gusta que nos hagan ver en lo que estamos mal. A nosotros los seres humanos nos gusta más que nos den por nuestro lado, que nos den nuestras palmaditas en la espalda y no, tú vas muy bien, amigo, tú vas caminando muy bien, vas adelante, échale ganas, eres un campeón, eres un vencedor, ¿verdad? Y a ese tipo de gente que adula los oídos de la gente, es a la cual la gente generalmente más ama, ¿verdad? Pero la gente que es usada por Dios o es usada por cualquier circunstancia, ¿verdad? Pero en este caso por Dios, para hacerle ver el error en el cual están, el pecado en el cual están a la gente, siempre serán rechazados y aborrecidos precisamente porque a la gente no le agrada eso. En alguna ocasión, hace mucho tiempo, le llamé la atención a una persona cristiana por el mal que había hecho, ¿verdad? Porque había causado un gran mal. Y bueno, ahora sí que no estoy para mentir y usted a lo mejor no me lo va a creer, ¿verdad? Pero esta persona dejó de hablarme por mucho tiempo, dejó de comunicarse conmigo, ¿verdad? Dejé de verlo, ya no iba a la iglesia y todo. Y un día me habla por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Te quiero pedir una disculpa. Le digo, ¿y eso por qué? Te quiero pedir una disculpa primero que nada por haberme ausentado de la iglesia y número dos porque pues la verdad cuando me llamaste la atención pues no me pareció, me enojé mucho y todo, pero no había yo comprendido que estaba yo muy mal y que lo que yo había hecho estaba extremadamente mal, ¿verdad? Pero aún así en mi soberbia, en mi orgullo, en mi rebelión, yo me puse amargoso. Y bueno, discúlpame, ¿verdad? Discúlpame, si hay chance, quisiera seguir yendo a la iglesia. Sí, claro que sí, no te preocupes, síguete congregando, ¿verdad? Aunque después ya no fue así, después de un tiempecito ya parece que no le cambió de parecer a lo mejor y dejó de congregarse. Pero bueno, si usted quiere ser un verdadero siervo de Dios, siempre tendrá que ir en contra de la corriente religiosa del pueblo de Dios, porque a veces el pueblo de Dios no es tan espiritual, sino que se vuelve religioso solamente.
gente que solamente le gusta asistir a los cultos, al fin de semana, entre semana, los estudios, etcétera, etcétera, servir. Y es solamente están en una corriente religiosa, pero no son espirituales verdaderamente, ¿verdad? Y quien es usado por Dios, sea el pastor, sea algún líder, sea un hermano, ¿verdad? O sea, cualquier persona, porque aún inclusive Dios usa, no sé si usted lo sepa, pero a veces la gente usa a la gente inconversa para reprendernos. Entonces esa gente será grandemente aborrecida y rechazada por el pueblo de Dios, que es lo más tremendo. Un pueblo que se supone que debe ser noble, que debe ser íntegro, que debe ser recto, ¿verdad? Y de un corazón íntegro y noble para reconocer cuando está mal. Pero bueno, Jeremías por un lado, mire, es la figura de un siervo de Dios fiel. Un siervo de Dios fiel a Dios que predica únicamente lo que Dios quiere hablar al pueblo de Dios. ¿Sí? No para agradarlo, sino para dirigirlo hacia la voluntad de Dios, aunque ésta no sea agradable a nadie. Y aún así, aunque sabe que va a tener problemas ese siervo o sierva, ¿verdad? Porque Dios usa hombres y mujeres para hablar a su pueblo. Es un siervo de Dios fiel que dice, bueno, pues a lo mejor me van a aborrecer, a lo mejor me van a rechazar, a lo mejor me van a hacer lo mismo que le hicieron muchos de sus discípulos al Señor, ¿verdad? Que me van a dar la espalda, pero yo tengo que hablar, a pesar de las consecuencias, tengo que hablar lo que Dios quiere hablarles, aunque no les agrade, ¿verdad? Y por otro lado, Jeremías también es figura de un hombre o una mujer que vive en medio de una generación maligna y rebelde al Señor, religiosa, ¿verdad? Religiosa, que vive en una hipocresía religiosa y perniciosa, en la cual encontrará mucha oposición, mucho repudio y mucho rechazo. En Jeremías se cumple bien una parte del proverbio, ¿verdad? De Proverbios 29-27 dice que los malvados aborrecen a los justos. Y eso es cierto, ¿verdad? Los malvados siempre van a aborrecer a los justos. Y aquí se está refiriendo a los malvados dentro del pueblo de Dios, porque no sé si usted lo sepa, dentro del pueblo de Dios también hay gente malvada. También hay gente que tiene un mal corazón, que tiene una mala percepción de las cosas, que piensa que está muy bien, piensa que nadie le puede decir nada, que hace cosas malas y cuando se le reprende, lejos de afligirse, lejos de arrepentirse, como decimos en México, se montan en su macho, ¿verdad? Se encrispan, se ensoberbecen y aparte de eso empiezan a rechazar, a repudiar y a perseguir a aquellos, maltratar y perseguir a aquellos que les llaman la atención, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que Jeremías muchas veces se opuso a los profetas favoritos del rey, ¿verdad? Los cuales le decían, no, rey, tú estás muy bien, tú vas muy bien, ¿verdad? Tú vas por buen camino, el Señor te va a ayudar en contra de los babilonios, ¿verdad? Pero en el tiempo de Jeremías la pecaminosidad, la inmoralidad, el pecado, la perversión, la violencia, la injusticia era el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Y a pesar de, y bueno, aquí lo tremendo es que el rey, la Biblia nos enseña que el rey era el ungido, era un ungido del Señor, que debía de servir al Señor para mantener al pueblo de Dios en orden y ceñido a la voluntad del Señor, a la voluntad de Dios, ¿verdad? O sea, guardando las palabras y los mandamientos de Dios. Pero aquí en el caso del rey en turno, cuando Jeremías estaba profetizando, ya casi al final, antes de que viniera el juicio, el rey era un badulaque, ¿verdad? Los nobles lo hacían como querían, los nobles eran perversos, malvados, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, el rey también participaba en toda la idolatría y todas las cochinadas que hacían en ese entonces. Y este rey precisamente al cual sus profetas favoritos le decían que estaba muy bien, ¿verdad? Y cuando Jeremías lo reprendía a él y reprendía a los nobles, entonces Jeremías se echó adversarios, pero no adversarios del pueblo común y corriente, sino adversarios de las altas esferas. Y durante una pausa, escuché una pausa que hubo en los últimos días del asedio de Jerusalén, Jeremías se le ocurre abandonar la ciudad de Jerusalén porque iba a ir a visitar a su familia en Anatot, una ciudad que estaba, una aldea que estaba cercana a Jerusalén, como a unos 4 o 5 kilómetros aproximadamente, y cuando iba saliendo, o sea, los habían sitiado primero, ¿verdad? Y después
el ejército de Babilonia, hubo una pausa, hubo un tiempo en el cual el asedio se fue retirado, ¿verdad? Y en ese tiempo, cuando él iba saliendo de Jerusalén, los funcionarios, los nobles, ¿verdad? Dicen, ¿dónde vas, Jeremías? De seguro tú te quieres escapar porque te quieres unir a los babilonios, ¿verdad? Que lo arrestan, que lo golpean, ¿verdad? Y esto está en Jeremías capítulo 37, versículo 11 al 16, dice, cuando el ejército babilónico se fue de Jerusalén debido a que se acercaba el ejército del faraón, Jeremías comenzó a salir de la ciudad camino al territorio de Benjamín para tomar posesión de su terreno allí entre sus parientes. Iba a recibir una herencia, ¿verdad? Sin embargo, cuando atravesaba la puerta de Benjamín, un guardia lo arrestó y le dijo, estás desertando para unirte a los babilonios. El guardia que lo arrestó era Irías, hijo de Selemías y nieto de Hananías. Mentira, protestó Jeremías, no tenía la menor intención de hacer tal cosa, pero Irías, este guardia, no quiso escucharlo, así que llevó a Jeremías ante los funcionarios, ante las autoridades, ¿verdad? Ellos estaban furiosos con Jeremías, o sea, estaban buscando nada más un pretexto para vengarse de él. Ellos estaban furiosos con Jeremías y mandaron que lo azotaran y lo encarcelaran en la casa del secretario Jonatán, porque la casa de Jonatán había sido convertida o había sido habilitada como prisión. Jeremías fue puesto en un calabozo donde permaneció por muchos días y mientras estaba allí, ¿verdad? Los enemigos de Jeremías hicieron también, llegaron al grado de hacer que arrojaran a Jeremías a una cisterna abandonada para que se muriera ahí ahogado, ¿verdad? Para que se hundiera en el lodo, ¿verdad? Y ahí muriera ese siervo de Dios al cual tanto aborrecían los nobles, aborrecían los funcionarios, ¿verdad? Pero afortunadamente fue rescatado. Dios mandó que lo rescatara un etíope llamado Ebed Melech. Y dice Jeremías 38, ¿verdad? Con respecto a este evento, a este asunto, dice entonces Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jeacul, hijo de Selemías, Pasur, hijo de Malquías, oyeron lo que Jeremías decía al pueblo. Esto dice el Señor, todo el que se quede en Jerusalén morirá por la guerra, hambre o enfermedad, pero los que se rindan a los babilonios vivirán. Su recompensa será su propia vida, ellos vivirán. Dios había dictaminado que Jerusalén iba a ser invadida, que el pueblo, los pueblos paganos, ¿verdad? Pues estos pueblos del norte que eran los babilonios precisamente de la tierra de los arameos, ¿verdad? Y Dios había dicho, van a entrar a la ciudad y van a ser cautiva esta ciudad, ¿verdad? Y Dios decía, Dios dice que los que se entreguen a los babilonios van a sobrevivir, pero que los que se resistan al castigo, porque era un castigo de parte de Dios, van a morir. Versículo 3 dice, el Señor también dice, la ciudad de Jerusalén ciertamente será entregada al ejército del rey de Babilonia, quien la conquistará. Entonces los funcionarios fueron a ver al rey y le dijeron, Señor, este hombre debe de morir. Esta forma de hablar desmoralizará a los pocos hombres de guerra que nos quedan, al igual que todo el pueblo. Este hombre es un traidor, ¿verdad? En vez de decir, haber dicho, ah, caray, o sea que nos va a ir mal, nos va a ir como en feria, pues vamos a hacerle caso, ¿verdad? Vamos a arrepentirnos. A ver, Jeremías, consulta al Señor por nosotros. ¿Qué quiere el Señor para que no nos traiga este castigo? No, al contrario, se pusieron bravos, ¿verdad? Con él, ¿verdad? Versículo 5, el rey Sedequías estuvo de acuerdo, está bien, dijo, hagan lo que quieran, no los puedo detener. Así que los funcionarios sacaron a Jeremías de la cárcel y lo bajaron con sogas a una cisterna vacía en el patio de la cárcel que pertenecía a Malquías, miembro de la familia real. La cisterna no tenía agua, pero Jeremías se hundió en una espesa capa de barro que había en el fondo. Pero el etíope Ebed Melech, un importante funcionario de la corte, se enteró de que Jeremías estaba en la cisterna. En ese momento el rey estaba en sesión junto a la puerta de Benjamín, entonces Ebed Melech salió del palacio a toda prisa para hablar con él. Mi señor y rey, dijo, estos hombres hicieron un gran mal al poner al profeta Jeremías dentro de la cisterna. Pronto morirá de hambre porque casi no hay pan en la ciudad. Entonces el rey le dijo a Ebed-Melech, toma contigo a unos 30 de mis hombres y saca a Jeremías de la cisterna antes de que muera. Este rey, ¿verdad? Este rey, Sedequías era un pelele, era un pelele de sus funcionarios, de sus hombres.
y cambiaba constantemente de parecer, ¿verdad? Entonces, así que, versículo 11, así que Ben-Melech se llevó a los hombres y fue a la habitación del palacio que estaba debajo de la tesorería, y allá encontró trapos viejos y ropa desechada que llevó a la cisterna y se la bajó con sogas a Jeremías. Ben-Melech le gritó a Jeremías: ponte estos trapos debajo de tus axilas para protegerte de las sogas. Cuando Jeremías estuvo listo, lo sacaron. Entonces lo regresaron a Jeremías al patio de la guardia, en la prisión del palacio, y allí permaneció. Y ahí en ese lugar sufrió una de penurias. El pobre hombre, simple y sencillamente porque fue usado por Dios para reprender a su pueblo y llamarlos al arrepentimiento para que el juicio de Dios no viniera, ¿verdad? Pero como no le hicieron caso, entonces el juicio siguió adelante, hasta que dice la Biblia que subió tanto el furor del Señor que ya no hubo remedio para aplacarlo, y entonces permitió que los babilonios destruyeran completamente la ciudad de Jerusalén, destruyeran el templo de Jerusalén y los hicieron pedazos, de una cantidad de muchísima gente. Solamente quedaron alrededor de unos, dicen que entre 5 y 10 mil personas aproximadamente, y fueron llevadas cautivos a Babilonia. Y mire, Jeremías, como decía yo, fue verdaderamente un gran siervo de Dios, que Dios lo usó, ¿verdad? Pero el mismo pueblo de Dios, algo muy paradójico, es que aquellos a los cuales quería prevenirles del juicio de Dios, que se avecinaba por sus pecados, ellos mismos lo odiaron, lo rechazaron y trataron de matarlo. Y como decía yo, ¿verdad? De la vida de Jeremías, pues hay grandes cosas que podemos sacar, grandes enseñanzas. Y una de ellas, como decía yo, es que si usted es usado de verdad por Dios, generalmente será aborrecido y rechazado por el mismo pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque, como acabo de mencionar, el problema principal del pueblo de Dios siempre ha sido la pecaminosidad. No sé si usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Pero nosotros a veces cuando vamos a la iglesia, vamos al culto, vamos al templo, estamos orando, ¿verdad? Sentimos que casi flotamos 5 centímetros arriba del piso, ¿verdad? Pero sentimos que andamos flotando, ¿verdad? De la santidad y la pureza, cuando no es así. Dios nos conoce, y cuando nos habla en su palabra, ¿verdad? Casi siempre lo que nos habla es para: no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquí, no hagas allá. Y mucha gente no le agrada eso, ¿verdad? Y empieza a buscar gente que le hable de promesas de Dios, de bendición, de prosperidad, profetas que les den palabra de aliento, palabra de bendición, ¿verdad? El Señor te va a prosperar, te va a bendecir, te va a mandar a las naciones. Mentira, mentira. Como en aquellos entonces también hay falsos profetas, ¿verdad? Falsos profetas que no reprendían, y que en la actualidad tampoco reprenden al pueblo, sino que lo animan a seguir, que sigan sus caminos perfectos, ¿verdad? Hoy en día es exactamente igual. Y estos profetas de aquel entonces, como los de la actualidad, le van a dar a la gente cristiana evangélica actual falsos mensajes engañosos, haciéndoles creer que todo se encuentra muy bien, que todo está muy bien con Dios, su relación con Dios, aunque estén viviendo pecaminosamente, ¿sí? Y que nada les va a pasar. Y mire, yo hace no mucho tiempo estaba platicando con una persona cristiana que decía: no, es que Dios no castiga, cada quien se castiga, Diosito no castiga. Y desde ahí dije: puta, más me echa, pues ¿en qué Dios crees, verdad? Dice: no, es que Diosito no castiga, cada quien se castiga solo por sus acciones. Y le dije: no, la palabra de Dios, si tú nunca has leído Ezequiel 18, la palabra de Dios enseña que Dios le da a cada quien lo que ameritan sus obras, ¿verdad? El que hace lo justo le será pagado con justicia, o sea, con bendición, con paz, con recompensa. Pero el que haga lo malo, sus malas acciones serán castigadas de acuerdo a la gravedad de sus pecados, será la gravedad de su castigo, ¿verdad? Entonces, mucha gente en la actualidad, hay un problema en la actualidad en la iglesia, es que ha surgido desde unas décadas para acá un falso movimiento, el movimiento apostólico profético, en el cual hay mucha gente que se proclaman a sí mismos profetas, o los proclaman profetas sin serlo verdaderamente. El ministerio apostólico y profético hasta el día de hoy no ha sido abolido, ¿sí?
Aunque algunos movimientos como el movimiento de reforma, las iglesias reformadas, por ejemplo, bautistas, metodistas, presbiterianas, anglicanas, luteranas, este, y bueno, otras que son parte de la reforma, tienen una herejía, una falsa enseñanza que dicen que el ministerio apostólico y profético ya no está vigente en nuestros días. Eso no es cierto. La palabra de Dios nos enseña que el Señor dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del pueblo de Dios. Y esto es hasta que se acabe, hasta que venga el final de los tiempos, ¿verdad? Nada más que los profetas en la actualidad, tanto en la actualidad como en la antigüedad, los apóstoles son lo que hoy conocemos como misioneros, ¿sí? Un misionero, un apóstol, y llegaba a una ciudad, empezaba a predicar el evangelio, establecía a lo mejor lo que llamamos ahora una célula familiar, ¿verdad? Y ahí empezaba a llegar más gente, hasta que empezaba a crecer el grupo, y una vez que se formaba una iglesia, entre los más adelantados establecía un liderazgo, un obispado, ¿verdad? Un grupo de obispos o de ancianos, ¿verdad? Y ellos eran los que gobernaban en esa iglesia, en esa congregación, y después se iba a otro lado, ¿verdad? Los profetas, como en el tiempo de la antigüedad y del Nuevo Testamento, ¿verdad? Eran los que decían, el Señor dice que va a haber, no sé, una gran hambre, ¿verdad? Como el profeta Ágabo. El Señor dice que va a hacer esto en esta ciudad, el Señor dice que va a pasar aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hasta el día de hoy es real, es cierto, es verdadero. Pero hay un ministerio, un falso movimiento, que es el movimiento apostólico profético, en el cual gente que se proclama a sí mismo apóstol, o que los proclaman apóstoles, y no son lo que es un apóstol, sino simplemente los famosos apostólogos, ¿verdad? O apóstoles modernos, vienen siendo algo así como líderes empresariales, como gerentes regionales, ¿verdad? Que supuestamente son los que deben de estar al frente de una iglesia o de una organización grande, ¿verdad? Porque ellos dicen es que si no estás bajo la cobertura apostólica, estás sin la paternidad, ¿verdad? Y eso no puede ser, y los apóstoles pueden establecer nuevas doctrinas, pueden establecer territorios y muchas tonteras que se predican, ¿verdad? Y en ese movimiento también están los famosos profetas, por eso es movimiento apostólico y profético, ¿verdad? Que es parte del movimiento carismático neopentecostal. Y estos famosos profetas, que no son profetas de Dios, lo único que hacen es pasársela diciéndole a la gente, Dios te va a usar, Dios te va a bendecir, Dios te va a ungir, Dios te va a dar los deseos de tu corazón, el Señor te va a llevar a las naciones, ¿verdad? El Señor te va a dar el esposo, la esposa que tú tanto deseas, el Señor me muestra que tú vas a prosperar pronto, y tonteras así, ¿verdad? Y esa no es la labor de un verdadero profeta. Un verdadero profeta habla acerca de las cosas que Dios quiere hablar directamente a su pueblo. Y tanto cosas que van a pasar en la ciudad, en sus vidas, etcétera, etcétera. Pero generalmente un verdadero profeta que habla de parte de Dios, o que Dios lo usa, es para corregir al pueblo de Dios, ¿verdad? Principalmente. ¿Quieres ver un verdadero profeta de Dios? Es aquel que dice, el Señor me dice que tú estás mal en esto, en esto, en esto. Y como es un verdadero profeta de Dios, la gente hasta se queda así y se pela chicos ojotes y dice, aquí cómo subo, porque Dios lo está usando como profeta, ¿verdad? Pero en la actualidad hay un gran grupo de falsos profetas que no le reprenden a la gente, que son como los falsos profetas del tiempo de Jeremías. Y estos falsos profetas y maestros son a los que el pueblo de Dios los ama y los persigue, ¿verdad? Para estar con ellos, que les hablen bonito, ¿verdad? Porque no les hablan de arrepentimiento ni de juicio, sino que les hablan de puro amor, de pura gracia. Y ahí está la gente con ellos, ¿verdad? Y este tipo de falsos maestros y falsos profetas actuales, falsos pastores, ¿verdad? Falsos líderes, son de los que sus iglesias están a reventar, ¿verdad? Están llenas, ¿verdad? Porque por un lado les hablan cosas bonitas, por otro lado les dan hay lugares donde les dan unas grandes cátedras teológicas, ¿verdad? Discipulados, etcétera, etcétera. Muy, muy padre todo. Teología, historia de la iglesia, historia de esto, historia del otro, grandes estudios bíblicos. Pero no tocan la llaga, no tocan el punto medular, que es principalmente, como acabo de mencionar, el problema principal del pueblo de Dios es la
pecaminosidad. No es tanto el diablo, ¿verdad? Sino que el problema principal de la iglesia es el pecado, la pecaminosidad, ¿verdad? Y cuando estos falsos profetas y maestros, ¿verdad?, actuales, le dan a tole con el dedo, ¿verdad?, le dan pan y circo, como decimos, dice vulgarmente, la gente está ahí, ¿verdad?, y dicen, wow, es que mi pastor, mi pastora, ¿verdad?, mi apóstol, mi profeta, ¿verdad?, qué bonito me habla, qué bonito enseña, ¿verdad? Pues sí, claro, nunca los reprenden, nunca los exhortan. Y si los llegan a exhortar, nada más así los tocan tantito, ay, no se vaya a sentir, se vaya a ir de la iglesia y nos deje de dar ofrendas, ¿verdad? Por último, quisiera yo terminar con algo con respecto a la vida de Jeremías. Los historiadores dicen que no se sabe a ciencia cierta dónde murió Jeremías, pero algunas tradiciones antiguas dicen que Jeremías probablemente murió apedreado en Egipto por los judíos rebeldes que huyeron allá por el simple hecho de no apoyarlos en su rebeldía y por haberles mostrado la voluntad de Dios. La historia bíblica de Jeremías decía que Dios les había dicho que se quedaran en la tierra de Judá, en el territorio de Israel, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Porque si huían a Egipto, hasta allá los iba a alcanzar la espada, el hambre y la peste. ¿Por qué? Porque Dios había mandado a los babilonios a que atacaran Egipto. Y dice que muchos de los que huyeron allá ¿cómo se llama? A Egipto, muchos judíos que huyeron a Egipto, y entre esos tomaron cautivo a Jeremías y se lo llevaron cautivo. Los historiadores dicen que los mataron, los asesinaron, ¿verdad? Los babilonios. Pero se dice que entre esos, que Jeremías no fue muerto por los babilonios, sino que fue asesinado por el mismo pueblo de Israel por haberles dicho que Dios había dicho que se regresaran a la tierra de Israel, a la tierra de Judá, y eso no les pareció, se enardecieron contra él y entonces los mataron. Y al final ellos terminaron ejecutados también, ¿verdad? Y terriblemente, Jeremías fue un verdadero siervo de Dios, pero un siervo de Dios perseguido. Porque hasta el final de su vida Jeremías fue rechazado, él fue rechazado su mensaje, el mensaje de parte de Dios, y al rechazar a Jeremías, el pueblo de Dios, ¿verdad?, al rechazar al profeta y siervo de Dios, rechazaron a Dios mismo, quien era quien les hablaba a través de su siervo Jeremías. Y esto es algo muy tremendo. Así que, amados hermanos, en esta noche, ¿verdad?, espero que esta reflexión bíblica basada en la historia de Jeremías les sea de bastante edificación. Usted póngase, no necesitamos a veces ser muy eruditos bíblicos, ni necesitamos ser muy doctos en las Sagradas Escrituras, ni muy espirituales, para ver si verdaderamente estamos siendo usados por Dios o estamos formando parte de una corriente, ¿cómo le podríamos llamar? Aguada, falsa, porque en la actualidad hay corrientes en la iglesia, ¿verdad? Corrientes de las cuales le hablan muy bonito a la gente de prosperidad, de bienestar, y no, a lo mejor no toca la teología de la prosperidad, pero les gusta hablar de mucha teología, de mucha enseñanza bíblica, ¿verdad? Pero no tocan, o sea, no atacan el pecado del pueblo de Dios, ¿verdad? Hay corrientes como esas. Y hay gente que es usada verdaderamente por Dios y generalmente es usada para tratar el asunto del pecado, para tratar los asuntos de vida espiritual, de vida eterna, en las cuales el pueblo de Dios debe de vivir en el amor, la santidad, la justicia, la fidelidad, ¿verdad? Y obviamente al tratar esos puntos, pues el pecado sale ahí exhibido, ¿verdad? El pecado de la gente sale exhibido. Entonces usted, si dice si usted es siervo de Dios, sierva de Dios, o es un cristiano que verdaderamente siente o quiere servir a Dios, aunque usted no sea pastor ni líder, porque aunque usted no tenga un cargo en la iglesia, usted puede servir a Dios. Usted analícese, ¿qué me está hablando Dios, verdad? Me está hablando de mucha prosperidad, de mucho amor, de esto, de lo otro, ¿verdad? Lo cual no es malo y también son cosas que Dios habla a su pueblo y que se deben de hablar para darle consuelo, paz, esperanza al pueblo de Dios.
Pero usted analícese y diga, bueno, ¿yo qué le estoy hablando a la gente, verdad? Le estoy hablando acerca de que se tienen que arrepentir del pecado, acerca de que tienen que vivir una vida de santidad y obediencia con Dios, ¿verdad? Una vida de pureza, una vida de devoción, de orar todos los días, de leer la palabra y de aplicar la palabra de Dios. Le estoy diciendo, no, mira, el Señor te ama, Cristo te ama, acércate al Señor y el Señor va a cambiar tu vida, te va a prosperar, te va a bendecir, va a restaurar tu vida, tu familia. Y si es esa la constante en sus palabras, en sus mensajes de usted, en sus conversaciones, tanto con los cristianos como con los no cristianos, pues entonces diga usted qué estoy haciendo, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? No digo que no pueda ser usado por Dios en ese aspecto de la consolación, ¿verdad? Pero cuando un siervo o sierva de Dios habla más de esto, esto es obviamente para tener contenta a la gente y no se le vaya, entonces muy probablemente usted no esté sirviendo a Dios, usted esté sirviendo al diablo. ¿Por qué? Porque el único que prometió prosperidad, bienestar y prosperidad a alguien, ese fue Satanás. Cuando le tienta a Jesús, le dice, mira, todos estos reinos de la tierra te los voy a dar si postrado me adorares, ¿verdad? Si tú postrado me adoras, te voy a dar prosperidad, te voy a dar autoridad, te voy a dar esto, o sea, te voy a dar bienestar. Y el único que prometió prosperidad y bienestar al hombre ha sido Satanás. Bueno, no el único, porque Dios también ha prometido al ser humano, ¿verdad? Le promete paz, gozo, bendición, claro que sí, prosperidad. Pero cuando es un mensaje constante, la temática constante es paz, prosperidad, amor, etcétera, etcétera. Entonces, aguas. Aguas porque usted puede estar siendo usado por el diablo. No quiero demeritar la obra del Espíritu Santo, ni quiero decir, ¿verdad?, que todo aquel que habla en algún momento dado de su vida acerca del amor, de la gracia, el favor, la bendición, la prosperidad, etcétera, etcétera, sea alguien usado por el diablo, porque no, el Espíritu Santo también usa para dar paz, aliento y consuelo. Pero normalmente la obra de Dios en medio de su pueblo es para corregir el pecado, para que el pueblo se santifique, se aparte del pecado, para que el pueblo de Dios viva alejado del pecado, ¿verdad? Para que aprenda a vivir en santidad y pureza alejado del pecado. Y obviamente si está en pecado el pueblo, pues reprender, ¿verdad? El Señor va a reprender a su pueblo a través de sus verdaderos siervos. Que Dios me los bendiga mucho. Espero que no se haya malentendido esta reflexión bíblica, ¿verdad? Lo que yo no pude explicarle en esta noche, en mis adolescencias, espero de todo mi corazón que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, siga hablando a su corazón a través de esta reflexión bíblica y que sea el que le clarifique todas las cosas, ¿verdad? Porque aún hay cosas más allá que a veces no podemos decir por falta de tiempo, no podemos compartir por falta de tiempo, ¿verdad? No porque se vaya a enojar a alguien, porque el propósito de toda reflexión bíblica que en este ministerio, ¿verdad?, de toda enseñanza, no es tener contenta a la gente, no es que la gente tener rating, ¿verdad? Porque hay gente que habla de puro amor, paz, prosperidad, gozo y tienen un rating tremendo, ¿verdad? No, sino que nuestro propósito principal es tener contento a Dios, tener contento al Señor y hablar de parte de Él lo que Él quiere para su pueblo. Que Dios me los bendiga mucho en esta noche, que tengan una excelente y bendecida noche. Y si el Señor lo permite y nos presta vida, y si así sí se puede, ¿verdad? De esa manera, entonces nos vemos el domingo en la enseñanza bíblica. Que Dios me lo bendiga mucho. Excelente noche para todos.